Hola mi gente bella del canal, bienvenidos a los videos de Connie dando sus impresiones sobre los trailers de Just Dance, pero esta vez sin preview aprendida y sin cosplay bailando la preview. No pude, o sea, son 14 bailes, 14 previews, practicar el baile también, hacer el cosplay pobre, es demasiado para mí, no soy una máquina. En los videos que hice los años anteriores estaba encerrada porque estábamos en pandemia, entonces tenía todo el día para dedicarme a eso, y además que ahora trabajo de lunes a viernes, así que espero que me entiendan. Y por lo mismo me demoré porque no sabía cómo hacer mi video, me sentía presionada, como ya estaba acostumbrada a entregar esto, no quería retroceder, pero la verdad es que tampoco quiero estresarme y también quería compartir la emoción de ver las nuevas previews y tener nuestras impresiones, porque ustedes saben que a mí me gusta hablar, aunque a veces no hable con mucho fundamento, pero me gusta compartir lo que vi, así que le agregaré mis primeros intentos del baile, o sea, mi first try. Ahí se van a dar cuenta lo mal que bailo, pero también me las ingenié en algunas previews para hacer de cosplay, así que ahí os mostraré unos videos cortitos. Y bueno, aquí le dejo mi top 14 con el orden de mis preferencias de las previews que se han mostrado hasta el momento. If you wanna party es lo que All You Gotta Do no pudo llegar a ser, solo que quizás aún no me convence. Lo que me gusta de este mapa es la alegría que transmite, se nota que están pasando ahí un buen rato, como interactúan todos los coaches entre sí. ¿Será la fiesta de la victoria? No sé, con todo esto de que hay un gran lore ahora en Just Dance, esto de que hay historias por todos lados. ¿Será que todos los coaches vencieron a alguien y estarán celebrando la victoria? No lo sé. Bueno, si la dejo en el último puesto no significa que sea mala, porque aún así tiene una puntuación alta. O sea, ahí uno se da cuenta de cómo de bien empezó este Just Dance. ¡Mua! Eso es lo que quizás por el tipo de paso en el baile, que no es tan variado en cuanto a pasos como se ha visto en las demás coreografías. Este está más repetitivo, pero los coaches de alrededor también están haciendo otros pasos, otras interacciones, y eso le da un plus. De hecho, al principio cuando lo vi pensé que era un quinteto y dije, what the fuck, pero después vi que los pictogramas estaban de una sola persona y dije, yo creo que si están mostrando ahora así estas formas de baile, no haciendo ver a los coaches laterales como tan backdancer, quizás podría ser una introducción para que en un futuro se incluyan los quintetos, no sé, quién sabe. Pero me agrada mucho la idea de cómo se ve. Y el background muy estilo fiestero. Y el detalle de que en cada cuadrito de la bola disco se vayan mostrando mapas antiguos de Just Dance. Y también algunos de este Just Dance que por ahí se podían adelantar a Telephone, por ejemplo, que varios lo encontraron por ahí. Un mapa bastante agradable, así que le voy a dar 4 estrellitas. ¡Wow! O sea, esto es inesperado. Hay varias cosas, partiendo primero porque este es un nuevo estilo de baile que se ve en Just Dance. O sea, esta complejidad del baile con los brazos, creo que es el tutting, no sé, se escribe tutting. Me encanta. Y encima con esa inclusión del bailarín central. Por fin un bailarín en silla de ruedas. O sea, yo me imagino que la gente que tiene que depender de una silla de ruedas al ver esta canción se va a sentir demasiado feliz al poder identificarse finalmente con un coach. Eso me encanta. O sea, ya sabemos que desde varios Just Dance hemos visto la inclusión en estos bailes sentados, pero los coaches de los bailes sentados no eran necesariamente personas discapacitadas. Entonces yo creo que la emoción es mucho más fuerte al ver que un coach de tus mismas características está representando la canción y está representando el baile sentado. Grandioso, ya están, grandioso. Me encanta esta forma en cómo trata de tenernos identificados a todos. El baile está buenísimo. Este tipo de baile es demasiado desafiante. O sea, la coordinación que involucra, la limpieza en las líneas de tu cuerpo al hacer los movimientos, porque no es lo mismo hacer esto acá que esto acá o que esto acá. No sé, yo no sé cómo voy a hacer eso, no me sale nada. Y que el hecho de que sea 3 personas le da ese plus, porque bailarla sola no creo que se vea tan bonita las formas como bailarla en un trío. Bueno, ya a pesar de eso, de que el baile está bien, siento que igual me faltaron unas cositas en cuanto a todo, como del mapa. Bueno, es el background más simple que hemos visto hasta ahora. En el ámbito de los coaches, no sé, la vestimenta está como tan
tan simple. Igual a los coaches, no sé, siento que están como demasiado poker face, como que no transmiten esa potencia de la canción, no sé, radioactive, no sé, es como que no hacen así, no me gustan. Yo sé que quizás están con cara de concentración, porque Dios, cuánta concentración se necesita para hacer coordinar ese baile, pero por eso la dejaría con 4 estrellitas. 'Cause you make me feel like. No esperaba como que verla en Just Dance, fue como una sorpresa y dije, wow, por fin una canción que me gusta. Está magnífico como interpretación de personaje, celebridad, aclamado por el público allá atrás en el background. Sin embargo, siento que en el baile me quedó un poquito de deuda. Justo en el coro siento que está un poquito bajito porque se dedica a lucirse como artista con el micrófono y pero no hay muchos pasos de baile, es como más interpretación o no sé, modelaje, ¿cómo lo podríamos decir? Pensé que quizás esto del micrófono y como tiene un palito más largo lo iban a ocupar como un elemento de baile, así como un bastón, no sé, y no sé, pasarlo por aquí y por acá. Sentí que podían haber hecho un poco más de baile en el coro y no fue así. Pero el coach, el fondo, la iluminación y todo el ambiente ahí, maravilloso. De hecho el coach me encanta, es como que me enamoré un poco. Tiene como ese aire de niño bonito pero malo de adentro. No sé, siento que tú lo miras a la cara y es alguien en el que yo no confiaría. La canción que se llama Lock Out of Heaven, que lo excluye del paraíso, lo excluye del cielo, entonces no sé, algo de pecador debe ser. Y no sé si tendrá algún tipo de relación con esta bruja que aparecía en las cartas de la temporada astral. La podemos ver ahí en el background. La bruja tiene como unas plumas aquí dibujadas. Este coach también tiene plumas, no sé si eso lo relacionará. Quizás él es un infiltrado en el mundo de los buenos y ha sido enviado por esa bruja para conseguir información. Ay, no sé, esta cosa de Just Dance me hace pensar tantas cosas que siento que me estoy volviendo loca. Ya no solo es baile, sino que me ando imaginando estupideces. Espero que no me decepcione el full gameplay. Por el momento le estaría dando 4 estrellas. Estamos en la Taylor era. En general no soy muy fan de Taylor Swift, pero ahora que veo esta preview, siento que puede resultar más atractiva para mí. Porque tiene una coreografía que me llama la atención, o sea, me gustan los pasos, se ve sencilla. Pero me gusta porque tiene ese cambio entre pasos que se hacen con potencia, como con mucha emocionalidad, y después pasos suaves. Me gustan esos cambios en la canción donde se va sintiendo como la letra. Y por favor, este coach es un calco de Taylor, o sea, me encanta ese trabajo del team de personificar ya ahora a los coaches a nivel del artista. Tiene hasta el mismo estilo de cabello que lleva Taylor en su video musical. Y esa transición, uff, yo jamás me imaginé que iban a hacer un zoom y se iba a meter en la tele y ahí venía la otra escena del baile. Genial, o sea, me encanta el trabajo que están haciendo con las transiciones en este Just Dance. Está muy buena, o sea, nada que ver con lo que vimos en Break My Heart. Ese cambio de vestimenta también le da un plus. Y el background, hermoso, igual tiene referencia al video. Y esa parte en el background que se ve ahí cuando aparece con el ex enamorado, tiene una apariencia como este del coach de Wake Me Up. O sea, acá hay otra historia. ¿Por qué habrá roto con el de Wake Me Up? Me encantan esos detalles que meten de repente. Así que a esta canción que por fin la escucho real, porque yo estaba acostumbrada a escucharla en TikTok en su forma meme, cuando salían esos gritos raros, así como trouble. Qué vergüenza. Bueno, a esta canción y a este mapa le voy a dar 5 estrellas. Suena Can't Stop the Feeling y automáticamente el cuerpo empieza a moverse. Es una sensación hermosa, hermosa. Y además que una canción que se venía pidiendo o que se podía convertir como en un himno de Just Dance de tanto tiempo y por fin la pusieron, así que maravilloso.
Además que me encantó la manera en cómo la introdujeron aquí como forma de presentación para meternos en esta nueva era de Just Dance, de que podemos ir viajando nuevamente a través de los distintos universos de Just Dance. Esto de ingresar al Danceverso lo encontré fenomenal. Es una bonita forma de ir construyendo este lore que se hizo desde Sijanova y el Traveler en Just Dance 2022 y seguir proyectándolo ahora en el Just Dance 2023 con el hijo, con el producto del embarazo de Sijanova, porque obviamente que él es, o sea, tiene el color de la piel de Sijanova y elementos del padre, del Traveler, que acá por ejemplo el collar que tenía el Traveler lo tiene el cinturón y la capita. Encuentro maravilloso cómo el Team Just Dance se la está ingeniando para seguir creando la historia y añadiéndole más cosas. Y además que muchos fans también se fuman de lo bueno, yo no sé qué fuman, he leído unas historias maravillosas por ahí. Se inventan toda una serie para Just Dance y me encanta eso, de que esto permita a los fans desarrollar su imaginación y crear posibles escenarios de lo que puede terminar pasando. Y bueno, después de ver el full gameplay, ya sabemos lo que se vio al final, o sea, wow, damn, what the fuck. Apareció el mal, esta bruja que se venía viendo desde las cartas del tarot de la temporada astral. Se ve que se van al universo de Physical, no, o sea, habrá que ver ahora el full gameplay de Physical. Quedamos con la intriga, o sea este ya están, nos mata de la ansiedad. Entonces este mapa es arte también, me encantó la inclusión de los coaches antiguos, de que vayan haciendo sus pasos también a lo largo de la coreografía. Igual la coreografía como que ya con el full gameplay se me tornó un poquito no tan increíble, o sea como que no exploté, porque igual son como, no sé, bailar pasos reciclados de otras coreografías. Está bueno, pero no como que wow, lo mejor. Los fondos están demasiado buenos, se ven tan realistas. Incluso los coaches están humanizados ahora, lo de las texturas, me encanta cómo se nota ahora. Lo único que me hace no dejarla tan arriba a lo Megastar, Superstar, es que a veces lo abusa mucho de esto de las transiciones de cámara y a mí no me gusta eso de que mientras estás haciendo un paso se cambia el tiro la cámara y se sigue haciendo ese paso, como que siento que descontinúa, porque se pierde un poco de los pasos al hacer esa transición. Le voy a dar 5 estrellas. Amo la Queen Dua Lipa nuevamente en el Just Dance y con este hitazo de Physical. Por fin estoy satisfecha con una canción clásica de Dua Lipa, porque siento que se apega al motivo de la canción, que es enérgico, y la coreo en sí igual tiene su parte enérgica. Eso sí, sigue siendo simple, no tiene tanta variedad de pasos, pero se me hace divertida y me mete en el papel de querer ejercitarme, ponerme en mi mejor estado físico y bajar todas estas grasitas que tengo por aquí. Me agrada ese juego también que hicieron con la cámara, como grabarla desde arriba, y que ese paso de hacer la vuelta como que te invita a unirte y después termina toda la multitud bailando atrás. Es genial, me encanta este estilo tipo flash mob, quedó súper. Y bueno, también otra parte que me hubiese gustado que fuera un poquitito mejor es la parte del que solo está haciendo así y así, así y así. Siento que igual como que podría haber habido un poquito de variedad, pero bueno, creo que es lo mejor que he visto de Dua Lipa en versión clásica en el juego. Y bueno, casi siempre las de Dua Lipa tienen extremas, así que tendrá extremas Physical. Ojalá, para que terminemos muertos en el piso sudando la gota gorda. Oye, pero si esto ya no parecen mapas del antiguo Just Dance, esto es como, no sé, una generación nueva en la que los mapas parecen videoclips. Esperemos que la felicidad que irradia el mapa no termine opacada por algo raro al final, no sé, porque ya veíamos que los de Can't Stop the Feeling venían escapando de la bruja y se venían a Physical, así que no sé qué pasará ahí. Bueno, a este mapa le voy a dar 5 estrellas más un Superstar. Por fin los BTS en Just Dance. O sea, imagínense, yo me emociono sin ser una fanática de BTS. Me imagino cómo deben estar las fans, ahí todas las ARMY que se van a comprar el juego solo por este mapa, estoy segura. Bueno, yo con suerte escucharé el K-pop
que viene en Just Dance y de ahí que me gustan algunos grupitos, pero son grupos de mujeres. No le voy mucho a las boy bands. No me vayan a odiar todas las ARMY, pero por eso no lo dejo tan arriba en mi lista. Lo encuentro bueno, pero no es de mis preferencias. No se puede negar que el mapa está sumamente inspirado en el video musical. Hasta tomó esa tonalidad de los colores pasteles. Es la primera versión extrema de un cuarteto de hombres. Amé cómo los coach interpretan la coreografía, porque se ve como que lo hacen tan chill, con mucha onda, mucho estilo, pero a la vez como tan preciso. Me encanta esa habilidad que tienen para hacer lucir la coreografía más fácil de lo que se ve. Es cuando da gusto ver los bailes de K-pop en grupo más que en solitario, no sé, a mi parecer. Y los atuendos también muy ad hoc a los BTS en el video. Y otro detalle que me gustó es que cada coach, cuando está haciendo sus pasos en solitario, como que los rodea un confeti, así unas cositas de colores, muy bonito. Y encima con esa preciosidad de background muy dinámico, lleno de efectos y lleno de referencias que te llevan al video musical. Ahí los dulcecitos, los vinilos, no sé, todo está hermoso. ¿Será que ahora con la aparición de BTS en Just Dance podrá salir por fin de Betalandia Boy With Love? Como el polerón del niño ahí dice Boy, no sé, sería genial. Y le voy a dejar 5 estrellas más un superstar. Bueno, y esto de continuar con las historias de Just Dance, qué novedosa representación de alguien toda psycho, así, crazy, loca, después de un rompimiento. Qué mejor que representarla con la coach de J Cole. O sea, nunca me esperé un rompimiento, yo creo que nadie se lo esperó, todos la veíamos como muy enganchada de Rasputin. Incluso que le habían pedido matrimonio y todo. Y verla ahora toda trastornada, que quedó súper mal porque estamos viendo que Rasputin la dejó. O sea, acá nos queda claro que el amor no existe. Así que no sé qué tan mal le habrá hecho Rasputin a la pobre J Cole, que la dejó así, miren, pateando todas las cosas, rasgando su vestimenta. O sea, miren cómo se dejó el vestido. Quedó la masacre en el día de la celebración. Rasputin la debe haber dejado plantada en el altar. Lo que más me encanta de este mapa es la coach, cómo interpreta esta coreografía. Me encanta que aparecen hasta movimientos de Hot and Cold de repente, pero los hace a su manera, así enojada, enrabiada. Está muy metida en el personaje y ese maquillaje con todo corrido hace crear el ambiente tan de psicópata. Me encanta también que haya justo coincidido usar esta coach que está vestida de novia y que justamente también hace referencia con el video musical de Ava Max, donde sale ella como una novia también, y el estilo de cabello también que tiene en un lado corto, en el otro largo, que la hace parecer como el artista. Y que también la coach tenga momentos de interacción con el background, por ejemplo cuando está pateando ahí los arreglos florales en la mesa, o cuando hace así, los cuadros se están moviendo y a la vez rompiéndose. Fenomenal. Así que a este mapa icónico le voy a dar 5 estrellas y un superstar. Me hace mucha ilusión ver esta canción en Just Dance, porque es algo que yo quería ver desde como el 2015, 2016 por ahí. Además que esta canción fue la primera que me llevó a participar en los fanmade. Yo aparecí aquí siendo de backdancer en el fanmade de Just Mac. Qué lindo recuerdo. Pero wow, en realidad este mapa es una joya. ¿Por dónde empezar? No sé, miren esos fondos, esa calidad de los fondos ahora tan bien trabajado. Me encanta ese aspecto como de la película Avatar, no sé, estos bosques tan coloridos y como que le da una esencia ahí bien natural, mística. Y el detalle de que cuando vaya bailando y va saltando y apareciendo en estas plataformas como de cristales, me encantó, siento que quedó bien producido. Del baile, nada que decir, totalmente satisfecha. De hecho es como
tan difícil, tan enérgico que está en el coro, y después llega la parte como de relajación, zen, en la parte de las gemas. Enamorada de este baile. Quizás lo más simple del mapa es la coach. Tiene una ropa así como súper casual, pero igual combina un poco como con la temática del video, que es una chica así súper casual que se ve haciendo cosas diarias. Además que también va con los audífonos. Es como que también guarda relación con lo que se ve en el video. Y no sé, me gusta su energía. Como una chica mística de las energías que tiene relación con la tierra. Me agradó el concepto del mapa en general. Así que esta joyita, a esta gema, le voy a dar 5 estrellas y un superstar. ¡Yes! ¡Temazo! Yo lo quería, yo creo que muchos lo queríamos en Just Dance, porque era un hitazo y hacía falta ver el baile y quedé bastante conforme con lo que vi. De hecho, aún me intriga saber si es un bailarín real o fue hecho con CGI o mock-up, esto de motion capture. No sé, porque si fue hecho así, se ve demasiado natural, demasiado fluido. Los movimientos están muy bien logrados. Es que como es así oscuro y no se le ve la cara, me hace pensar eso, así como en Bangarang. Igual me gusta su vestimenta. También eso que le pusieron en la cara, esa máscara que lo hace ser más misterioso y a la vez un tanto futurista en esta ciudad llena de edificios. Me agradó, siento que combinan bien los elementos en este mapa. De hecho, cuando vi la máscara dije, ¡yes! Ya me puedo sentir como coach de Stay. Así que dije, ¡Camilo! Porque curiosamente mi pololo tiene esta máscara. Aquí está. Miren. Y me puedo sentir así de cool. El baile en general me encantó. Siento que tiene los pasos adecuados al ritmo de la canción. Están muy bien ejecutados y empleados. Me encanta la parte de la transición en la que se va al coro y hay un zoom gigante. Y el background, esa ciudad iluminada en la noche, en el día. Tiene mucha referencia al video musical también. Y bueno, en los edificios ahí iluminados que se va viendo también algunos afiches de mapas pasados o de incluso de Sorry también veo por ahí. No, genial. Eso sí me da un poquito de vértigo el mapa donde va dando vueltas así con la cámara y en los edificios. Arte, arte. Así que a Stay le voy a dar 5 estrellas y un superstar. ¿Gente? Ay, no, es que ya se puso sensual. Ay, no, necesito aire. Aire. La diosa de la sensualidad y de tirarse al piso. Ay, Dios mío, señor, ayúdame. Es que, gente, ¿cómo esto puede ser una coreografía clásica? Es demasiado difícil. En ninguna parte, hasta llegar al coro, se repiten pasos. Es como que siempre hay algo distinto y me encanta. Generalmente las canciones de Zara Larsson eran muy chill, muy tranqui, muy fáciles. Es que lo mejor que pudieron haber hecho es empezar a incluir estos tipos de baile y que se vea la expresión de la cara, porque es como que demuestra esa actitud de tan, ay, aquí vengo yo, la más potra, perrísima diva de la noche. Lo que más disfruto viendo, a pesar de que el baile, no sé, voy a mover las manos para todos lados, es ella viéndola ejecutar la coreografía y cantando. Y los pasos, cómo controla su cuerpo con cierta energía. Me encanta cómo puede cuidar eso de hacer los pasos un tanto agresivos, pero que se siga viendo la coreo bien sensual. Se ve todo muy limpio, la verdad. Y el background, si bien es simple, me encanta cómo juega el papel de hacerle acompañamiento a la performance de la coach. Ese juego con las luces, el aspecto en una parte donde está un poco más sombrío, cuando la coach va a hacer eso de las piernas, y también el traje se le ilumina en esa parte. Me recordó a Wild del Just Dance 2014. Claro, todo esto lo hace ver como si ella estuviese dando tremendo show en algún club nocturno, y no, es que esto amerita como sacarse todo y, no sé, aclamarla, alabarla. Me encanta, tremendo show, artísima. Derretida quedé, derretida a tus pies. Es que, gente, hasta el pelo le baila. Obviamente a este mapa le voy a dar 5 estrellas, un megastar y un poderoso yeah.
More, sí, yes. Es la otra canción de KDA que yo quería que metieran. Bueno, todavía sigo esperando The Baddest. Y wow, qué mapazo se mandaron. Es definitivamente el mejor background que tienen todos los mapas de KDA en Just Dance hasta ahora. La parte con las esculturas es hermoso, y la parte donde está cantando Kaisa también, donde se ven las cosas levitando, está muy bien logrado, tal cual como el video musical. Y bueno, nuevamente estamos viendo aquí un baile de calidad con sus pasos oficiales y que tienen cierto nivel de dificultad. Recuerdo que en los mapas anteriores siempre había una que se veía como más incómoda que la otra. Acá me parece que todas están muy bien en armonía, y también me gusta ahora como se le ve el rostro. En Popstar como que me molestaba un poco, de hecho me gusta como lo disfrutan haciendo el lip sync y todo eso. Lo único que echo de menos es que en este mapa mi Akali ya no es Celine Barón. Ahora se nota que es otra bailarina, pero su representación de Akali igual me gustó. De hecho se ve mucho mejor personificada que en Drum Go Down. Bueno, a pesar de que quedé enamorada de este mapa y todo, igual no puedo negar que hay algunos como zoom muy potentes que por ahí me generan cierta dificultad para entender el paso. Y bueno, quedará a ver si al final del mapa se estará incluyendo a Seraphine, porque sabemos que acá en More está la participación de una quinta integrante que es Seraphine. Entonces se unirá a la coreografía, quizá una quinta coach como parte del background no jugable, sería un bonito plus si la incluyen. Así que a mis reinonas de KDA les voy a dar 5 estrellas, un megastar y un yeah. Gente, cuando vi esta preview en el trabajo estaba gritando internamente porque no podía creer que las ITZY estuvieran en el Just Dance. Me hacía mucha ilusión porque siempre cada canción que escuchaba de ese grupo me quedaba gustando demasiado. Exclusivamente Wannabe, esta canción es una de las que yo bailaba en secreto porque me creía una K-popper y decía alguna vez ese baile me va a salir bien, pero siempre tenía problemas en esa parte de los hombros al principio. De hecho todavía no me sale, pero siempre le encontré una coreografía tan pero tan atractiva. Me encanta saber que la voy a poder bailar seguido. Y el diseño del mapa igual me encantó, a pesar que no es como los otros que hemos visto que están como más realistas. Este está como más en el estilo cómic. De hecho tiene los típicos bordes de esos como stickers que ya no estamos acostumbrados a ver en las canciones que nos han presentado. No sé si son heroínas, no sé si serán villanas, pero la están haciendo parecer como una suerte de cómic, porque ayer el background aparece un cómic. De hecho aparece el nombre de la segunda coach que dice Rubika, y por las medias se puede ver porque son como de cubos Rubik. Me encanta la historia que se está creando también aquí. También en el background podíamos ver referencias a Without Me, que es la otra canción del que son 2021, donde eran como superhéroes y también pertenecían a un cómic. Estoy muy feliz al ver este mapa, me gusta, porque siempre me ha gustado esta coreografía y el nivel de cómo la adaptaron. Ojalá en el dance break también esté lo mismo. Yo me acuerdo que con ese paso siempre me avergonzaba porque nunca tampoco me salió. Era algo así como ay, no sé, pero es tan genial ese paso que de verdad, ahora sí me la quiero aprender. La ropa de las coaches también me encantó mucho, o sea, felicitaciones al diseñador. A mí personalmente me gusta cómo se ve la P3, se me hace un poquito tierna, con esos moñitos. Parece como si fueran orejitas de gatito. Espero en un futuro seguir viendo canciones de las ITZY. Así que les voy a dar 5 estrellas, un megastar y la poderoso yeah. ¡Sí! ¡Ay, qué genial! ¡Madre diosa Gaga! ¡Gente! ¡Por fin! ¡Teléfono en Just Dance! Es que estas canciones antiguas de Gaga son icónicas, merecen su espacio en Just Dance. Y ahora espero que incluyan Poker Face, por favor. Gracias, tío Ubi. Sirvieron, definitivamente nos sirvieron.
Just Dance, qué buen trabajo. De partida tiene a la crew que acompaña bailando a la bailarina principal, tal cual como en el videoclip. Ahí las carcelarias bailando, ahí las 5, está igual. Los atuendos excéntricos también, o sea, el que se alcanza a ver en el primer segundo. Cada bailarina tiene como un elemento gaga en sí. El estilo de pelo, o sea, los peinados también son muy gaga. Estoy maravillada. El atuendo con esa cinta de peligro. Necesito comprármela ya. Necesito esa cinta amarilla para envolverme. Por ahora tengo solo esto, pero ya nos estamos poniendo en el estilo. Ya nos estamos adecuando a Gaga. Incluyeron los pasos oficiales de la coreografía, lo cual siempre se agradece porque nos hace sentirnos más en el espíritu gaguesco. Me encanta la interacción cuando están las 5 ahí en el coro y están luchando todas amarradas con la cuerda del teléfono, pero qué ganas me dan de llamar a cualquiera y decirle que vengamos a enredarnos en los cables del teléfono y por favor bailemos esta canción y demos un buen homenaje, un buen show. Qué decir también del background, el ambiente, una cárcel bien estilosa, parece discoteca y con todas esas luces. Bueno, más identificada me siento con Telephone porque yo he sido una chica de cárcel. En los viejos tiempos, Alechi Man encerró en la Just Dance cárcel a Connie Princess. Y bueno, la guinda del pastel fue también ver las apariciones de nuestras queridas coaches antiguas de otros mapas de Gaga. Eso siempre pega en la nostalgia. Es como ver un Last Friday Night, pero ahora en tributo a Lady Gaga. Tengo muchas ganas de ver este mapa completo. No sé si después aparecerá también una coach tipo Beyoncé, porque Beyoncé también está en esta canción, no lo sé. ¿Y qué otras coaches más harán aparición? Ya vimos ahí en el último segundo que se podía ver que venía la de Judas haciendo su aparición. Este mapa es un todo. Se merece 5 estrellas Megastar, el Y y una P de patrona y Q de qué reinona. Y bueno, mi gente querida, ese ha sido mi top 14 de los mapas por ahora. Yo creo que va a ir variando porque como que todas pueden llegar al top 5, al top 3. Está todo muy bien producido. Años que se venía esperando que hablaran de nuevos modos, que le hayan incluido hasta el modo multijugador online. Eso de que vamos a poder tener salas privadas y jugar con 5 personas más de nuestro agrado. Fue harto el bullying que se le tuvo que hacer al tío Ubisoft, pero finalmente respondió y siento que hemos quedado satisfechos. Una exquisitez esta nueva era del Just Dance, no solo en los bailes y en la producción de los mapas, sino que también en que cambiaron la interfaz, nos están dando un producto realmente así nuevo, menú oscuro por fin, no voy a terminar encandilada, las salas privadas, esto de que ahora podemos personalizar nuestras dance cards, ya no son los avatars redonditos, sino que tenemos nuestro propio avatar personificado y también las animaciones en el HUD, todo eso, no sé, es una excelentísima propuesta y nos va a tocar acostumbrarnos a este cambio y a mí me encanta. Lo único que no me agrada hasta ahora es la animación del Gold Move, porque antes era algo como tan explosivo, tenía esos destellitos y ahora lo dejaron como tan plano, como que no se siente que es un momento emocionante en la canción. No todo es muy feliz también. De hecho, yo también me puse un poco triste después de todo el hype. Mi pobre Kinect, que esto es toda una experiencia bailar con Kinect, qué mal. Ahora siento que vamos a retroceder a bailar con controles. Pero bueno, ya se cumplió. Tu era está súper obsoleta. Adiós. Pero sí, eso me da un poco de pena por toda la gente que no tiene los medios todavía para acceder a una consola de última generación y bueno, no va a poder adquirir el Just Dance porque ya sabemos que en PC 4 y en Xbox One no va a estar. Aún no me acostumbro mucho al nuevo logo y lo del signo infinito que se ve en la S del Just. Algo quiere decir. Bueno, yo creo que este juego va a ser la base para que se vaya actualizando en las otras ediciones. Algo así tendrá que ser. Y también con esto de que ahora se incluye el Just Dance Plus.
ya no va a haber Just Dance Unlimited, sino que ahora cambia a un servicio de Just Dance Plus. Como que ahora hay que pagar por todas partes, no sé qué voy a hacer con mi pobre dinero. Voy a tener que estar dinero para la consola, dinero para el Just Dance Plus, dinero para el Just Dance. ¡Ay! De Ubisoft me va a dejar pobres. Pero bueno, siento que este juego lo vale, así que voy a hacer mis esfuerzos para poder seguir trayendo los gameplay que a mí tanto me gusta hacer. Bueno, respecto a informaciones del juego, acá yo no vine a hablar, básicamente vine a mostrar mi top y comentarios de los trailers, que es lo que siempre hago. Si quieren informarse mucho más, pueden pasar por el video de mi amigo Reviewcito. Por ahora eso es todo, yo creo que nos vamos a estar viendo en este mismo formato. Gracias a los que se quedan hasta aquí, besitos, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!